Y si el mayor obstáculo entre tú y el milagro que tanto has pedido no fuera una persona, una circunstancia o una prueba, sino algo que te niegas a soltar. Muchas personas pasan años orando, buscando respuestas, pidiendo paz y esperando que Dios transforme su vida. Sin embargo, continúan aferradas a cargas que nunca fueron diseñadas para llevar. Hoy quiero hablarte de una verdad capaz de cambiar por completo tu manera de vivir la fe. Aprender a soltar para permitir que Dios tome el control. La verdadera fe consiste en aprender a entregar. Consiste en renunciar al deseo de controlar cada detalle de la vida para permitir que Dios haga aquello que nosotros jamás podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Muchas veces las cosas no funcionan como esperamos porque insistimos en dirigirlas según nuestra voluntad. Queremos controlar el resultado, controlar a las personas, controlar el futuro y controlar incluso aquello que está fuera de nuestro alcance. Y en medio de ese intento constante por manejarlo todo, olvidamos algo fundamental: el control nunca nos perteneció. Qué diferente sería nuestra vida si cada mañana pudiéramos decir con sinceridad: Señor, te entrego mis sueños, mis proyectos, mis deseos y mis planes. Te entrego aquello que me preocupa y aquello que me ilusiona. Quiero que tu voluntad se cumpla en mí más que la mía. Pero esas palabras solo tienen valor cuando estamos dispuestos a vivirlas de verdad. Porque si no somos capaces de soltar, también terminamos siendo responsables de muchas de las heridas y frustraciones que acumulamos en el camino. Por eso estamos aquí, porque poco a poco vamos comprendiendo que necesitamos fortalecer nuestra fe. Vamos descubriendo que Dios quiere ganar espacio dentro de nosotros. Y cuando Dios comienza a ocupar ese lugar que le corresponde, algo extraordinario sucede. Empezamos a depender menos de nuestras fuerzas y más de las suyas. Dejamos de reaccionar desde el miedo para comenzar a responder desde la confianza. Dejamos de vivir únicamente para nosotros mismos y comenzamos a vivir desde Dios. Sin embargo, soltar no es fácil. De hecho, para muchas personas es una de las lecciones más difíciles de aprender. Soltar significa permitir que la fe hable más fuerte que el temor. Significa abandonar la necesidad de tener siempre la razón. Significa creer que Dios puede hacer mejor las cosas de lo que nosotros imaginamos. Significa confiar incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. A veces Dios nos habla de maneras sorprendentes y muchas veces cuando nos habla no nos está pidiendo que añadamos algo a nuestra vida, sino que dejemos algo atrás. Quizás una herida que llevamos años alimentando. Quizás una relación que ya cumplió su propósito. Quizás un resentimiento, un apego o una preocupación que no nos permite avanzar. ¿Cuánto dolor nos habríamos ahorrado si hubiéramos escuchado esas suaves invitaciones de Dios a dejar ir aquello que nos estaba destruyendo por dentro? La realidad es que muchas de nuestras cargas nacen de la resistencia. Nos aferramos a recuerdos que ya no pueden cambiarse. Nos aferramos a personas que ya no forman parte de nuestra vida. Nos aferramos a situaciones que Dios nos pidió entregar hace mucho tiempo. Y mientras más nos aferramos, más pesada se vuelve la travesía. Por eso existe tanta sabiduría en aquella expresión que habla de caminar ligero de equipaje. La vida se vuelve más llevadera cuando dejamos de cargar aquello que Dios nunca nos pidió cargar. El corazón descansa. La mente encuentra paz. Y comenzamos a experimentar una libertad que antes parecía imposible. Imagina por un momento que pudieras
decirle a Dios con total sinceridad: Señor, te entrego todo lo que soy. Te entrego mis sueños, mis proyectos, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi salud y también mis enfermedades. Te entrego mis éxitos y mis fracasos. Te entrego aquello que entiendo y aquello que no logro comprender. Y aquí está lo más hermoso de todo. No estás entregando tu vida al azar. No estás dejando tus preocupaciones en manos de alguien desconocido. Las estás poniendo en las manos del mejor, en las manos del Dios que te creó, que conoce cada detalle de tu historia y que te ama más de lo que puedes imaginar. Aprende a soltar un poco más y comenzarás a descubrir algo sorprendente. Muchas veces los milagros empiezan a aparecer cuando dejamos de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta. A veces Dios está listo para actuar, pero nosotros seguimos ocupando el lugar que solo le corresponde a Él. Por eso, en este momento quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Habla con Jesús. No necesitas palabras complicadas. No necesitas discursos largos. La oración más profunda suele ser también la más silenciosa. Es esa oración que nace en el interior del corazón y que no necesita demostrar nada porque está basada en la confianza. Cierra tus ojos por un instante e imagina que estás sentado frente a Jesús. Solo ustedes dos, sin distracciones, sin ruido, sin prisas. Cuéntale lo que te preocupa. Háblale de aquello que te alegra. Cuéntale tus luchas, tus dudas y tus esperanzas. Háblale como le hablarías a un amigo que te conoce perfectamente, porque eso es la oración verdadera. No se trata de impresionar a Dios con nuestras palabras. Se trata de reconocer que hay alguien que nos escucha, alguien que nos comprende, alguien que conoce cada rincón de nuestra alma. Y lo más maravilloso es que delante de Él no tienes que esconder nada. No necesitas máscaras, no necesitas aparentar fortaleza, no necesitas justificar tus errores. Él ya conoce tu historia completa. Háblale de las personas que amas. Háblale de tus hijos, de tu familia, de tus amigos y de aquellos que ocupan un lugar especial en tu corazón. Pero también háblale de quienes te cuesta amar, de quienes te han herido, de quienes dejaron cicatrices que todavía duelen. Ponlos también en sus manos, porque soltar es confiar. Y confiar significa creer que todo aquello que colocas en las manos de Dios estará más seguro allí que en cualquier otro lugar. Quizás hoy Dios te trajo hasta aquí para recordarte una sola verdad. No te preocupes, solo confía. Tal vez eso es exactamente lo que necesitabas escuchar. No te preocupes, solo confía, porque Dios sigue teniendo el control de tu vida. Sigue caminando contigo en los días buenos y en los días difíciles. Sigue sosteniéndote incluso cuando sientes que tus fuerzas se terminan, aunque no puedas verlo, aunque no logres entenderlo, aunque el miedo intente convencerte de lo contrario. El mensaje permanece igual. No te preocupes, solo confía. Vivimos en una época donde muchas personas cargan una herida que pocas veces reconocen. Se ha vuelto tan común que ya casi nadie la cuestiona. Está presente en los hogares, en los lugares de trabajo, en las redes sociales e incluso en las relaciones más cercanas. Es una enfermedad silenciosa que poco a poco va destruyendo la paz interior y dañando la convivencia con los demás. Esa enfermedad se llama ira. Míralo a tu alrededor. La paciencia parece estar desapareciendo. Las personas reaccionan cada vez con más agresividad. Cualquier diferencia se convierte en una discusión. Cualquier desacuerdo se transforma en un enfrentamiento.
Vivimos en una sociedad donde muchos sienten la necesidad constante de demostrar que tienen la razón, de imponerse sobre los demás o de responder con dureza a cualquier situación que los incomode. Y aunque nos gustaría pensar que estamos libres de eso, la realidad es diferente. Todos en algún momento hemos permitido que el enojo tome el control. Todos hemos pronunciado palabras que después lamentamos. Todos hemos herido a alguien con nuestra manera de actuar. Todos hemos experimentado esos momentos en los que las emociones dominan la razón y terminamos causando dolor a quienes más amamos. Por eso es importante detenernos y reflexionar, porque la conversión no consiste solamente en acercarse a Dios cuando necesitamos algo. La verdadera conversión implica permitir que Dios transforme aquellas áreas de nuestra vida que todavía necesitan sanación. Desde la psicología, el enojo suele aparecer cuando sentimos que algo amenaza nuestra seguridad, nuestros valores o nuestro bienestar. Es una reacción humana. Todos experimentamos frustración. Todos sentimos molestias cuando las cosas no salen como esperamos. Eso es normal. Lo que no es normal es permitir que esas emociones gobiernen nuestras acciones. La Biblia nos enseña algo aún más profundo. Nos muestra que la ira es muchas veces el reflejo de una ruptura interior. Algo dentro de nosotros pierde el equilibrio, algo deja de estar conectado correctamente con Dios. Y cuando esa conexión se debilita, aparecen reacciones que terminan dañándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Si fuéramos plenamente conscientes del daño que produce el enojo descontrolado, comenzaríamos a trabajar desde hoy en desarrollar un mayor dominio de nosotros mismos. El libro de los Proverbios enseña que la ira perjudica tanto a quien la siente como a quienes viven cerca de ella. Es decir, el enojo nunca afecta únicamente a una persona, siempre deja consecuencias en quienes comparten su vida. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien vive constantemente dominado por la rabia, no solo pierde su propia paz, también altera la tranquilidad de su familia, de sus amigos y de cualquier persona que tenga contacto con él. Su estado emocional termina contaminando el ambiente que lo rodea. Por eso el enojo destruye la obra de Dios, destruye la armonía, rompe la confianza, debilita la fraternidad. Allí donde reina la ira, la gente deja de sentirse segura. Allí donde reina el resentimiento, las relaciones comienzan a deteriorarse lentamente. Todos conocemos personas que parecen vivir permanentemente enfadadas, personas que reaccionan con dureza ante cualquier situación, personas cuya presencia genera tensión en lugar de tranquilidad. Y cuando alguien vive de esa manera durante mucho tiempo, termina construyendo un muro invisible entre él y los demás. ¿Cómo confiar plenamente en alguien que siempre está molesto? ¿Cómo sentirse cómodo cerca de una persona que reacciona con agresividad ante cualquier inconveniente? Por eso vale la pena escuchar con atención las palabras de Jesús cuando dice que quien se enoja contra su hermano se expone al juicio. Son palabras fuertes, son palabras que nos obligan a examinar nuestro corazón. Jesús no está diciendo que nunca sentiremos enojo, eso sería imposible. Lo que está enseñando es que no podemos permitir que el enojo controle nuestra conducta. No podemos justificar la falta de dominio propio simplemente diciendo, yo soy así. ¿Cuántas personas han pasado años repitiendo esa frase? Yo soy así, tengo mal carácter, siempre he sido explosivo, no puedo cambiar. Pero la verdad es otra. Sí puedes cambiar,
La conversión existe precisamente porque nadie está condenado a permanecer igual para siempre. Dios no nos llama a justificar nuestros defectos, nos llama a transformarlos. Cuando una persona pierde el control constantemente, revela algo importante sobre su vida interior. El enojo permanente suele ser el síntoma de heridas que nunca fueron sanadas. Detrás de muchas explosiones emocionales se esconden decepciones, rechazos, dolores antiguos, inseguridades y sufrimientos acumulados durante años. Por eso los insultos son tan reveladores. Muchas veces las palabras agresivas no hablan tanto de la persona que las recibe como de la persona que las pronuncia. Son una ventana hacia el interior de alguien que lleva demasiado tiempo cargando dolor. Hay personas que parecen irritadas todo el tiempo. Cualquier situación las molesta, cualquier comentario las incomoda, cualquier diferencia las hace reaccionar con hostilidad. Y cuando observamos con atención, descubrimos que detrás de esa actitud suele existir una historia de heridas no resueltas. Las personas rotas que no buscan sanación terminan transmitiendo su dolor a quienes las rodean. Por eso debemos tener cuidado con algo muy importante. No podemos permitir que nuestras heridas se conviertan en excusa para herir a otros. El dolor explica ciertas conductas, pero no las justifica. Dios nos invita a sanar precisamente para que dejemos de reproducir aquello que nos hizo sufrir. Y aquí aparece una verdad poderosa. Cada persona que encontramos en el camino posee una dignidad inmensa porque ha sido creada por Dios. No estamos hablando simplemente de individuos, estamos hablando de hijos e hijas del mismo Padre. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si recordáramos constantemente esa realidad. ¿Cuántas discusiones evitaríamos? ¿Cuántas palabras hirientes dejaríamos de pronunciar? ¿Cuántos conflictos podrían resolverse con respeto y paciencia? La grandeza de una persona no se mide por su capacidad para imponerse sobre los demás, se mide por la forma en que trata a quienes la rodean, porque cualquiera puede reaccionar con violencia. Cualquiera puede responder con agresividad, cualquiera puede dejarse dominar por el impulso del momento, pero se necesita verdadera fortaleza para mantener la calma cuando todo invita al conflicto. Se necesita verdadera madurez para responder con serenidad cuando el enojo quiere tomar el control. Y se necesita una auténtica relación con Dios para aprender a ver en los demás no enemigos, sino personas que merecen respeto, comprensión y amor. Quizás hoy sea un buen momento para preguntarte con sinceridad, ¿cómo reacciono cuando las cosas no salen como quiero? ¿Qué sienten los demás cuando están cerca de mí? ¿Transmito paz o transmito tensión? ¿Construyo puentes o levanto barreras? Porque la transformación comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores y empezamos a reconocerlos. Y tal vez Dios te está invitando precisamente a eso, a permitir que Él sane aquello que todavía provoca tanta ira dentro de ti, a liberar el resentimiento que has llevado durante demasiado tiempo, a abandonar la necesidad constante de demostrar que tienes la razón y a descubrir que la verdadera fuerza no consiste en gritar más fuerte que los demás. La verdadera fuerza consiste en dominar el propio corazón, porque quien aprende a vencer su ira comienza a experimentar una libertad que ninguna discusión podrá ofrecer jamás. Hay una verdad que puede transformar por completo nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pero para descubrirla primero debemos cambiar la forma en que vemos a las personas. Muchas veces observamos al otro
como un problema, una amenaza, un obstáculo o incluso como la causa de nuestros sufrimientos. Sin embargo, cuando Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, nos enseña a mirar de una manera diferente. Nos invita a redescubrir al otro como un regalo. Piensa por un momento en todas las personas que forman parte de tu vida. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, tus hijos e incluso aquellas personas con las que has tenido dificultades. Ninguna de ellas apareció por casualidad. Cada una llegó con un propósito. Algunas llegaron para acompañarte, otras para enseñarte, algunas para ayudarte a crecer y otras para desafiarte y hacerte más fuerte. Cuando comenzamos a comprender esto, dejamos de ver a las personas únicamente por sus errores y empezamos a reconocer el valor inmenso que tienen delante de Dios. El otro no es simplemente alguien que comparte espacio contigo. El otro es una persona con sentimientos, sueños, heridas, miedos y luchas que muchas veces desconoces. ¿Cuántos conflictos desaparecerían si recordáramos que detrás de cada rostro hay una historia? Detrás de cada reacción hay una batalla que quizás no vemos. Detrás de cada persona existe un corazón que también necesita amor, comprensión y misericordia. Por eso es tan importante aprender a tratar a los demás con delicadeza, porque todos cargamos heridas invisibles, todos tenemos cicatrices que no aparecen a simple vista, todos estamos luchando batallas que los demás desconocen. El problema es que muchas veces tratamos a las personas según nuestras heridas y no según su dignidad. Si fuimos rechazados, comenzamos a rechazar. Si fuimos lastimados, terminamos lastimando. Si vivimos rodeados de críticas, comenzamos a criticar sin darnos cuenta. Repetimos aquello que un día nos hizo daño. Pero Dios quiere romper ese ciclo. Él quiere enseñarnos una manera diferente de vivir. Quiere que aprendamos a responder con amor donde antes respondíamos con resentimiento. Quiere que aprendamos a sanar donde antes heríamos. Y aquí aparece una enseñanza fundamental. El otro no fue puesto en tu camino para destruir tu felicidad. Fue puesto en tu camino para ayudarte a alcanzarla. Puede parecer difícil de creer cuando hablamos de personas complicadas. Puede parecer imposible cuando pensamos en quienes nos han hecho sufrir. Pero incluso esas personas pueden convertirse en instrumentos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones que jamás habríamos aprendido de otra manera. Por eso necesitamos comprender algo que muchas veces olvidamos. El otro es humano. Y ser humano significa equivocarse. Significa cometer errores. Significa decir palabras incorrectas. Significa fallar. Significa caer. Significa necesitar perdón. Vivimos en una cultura que exige perfección, pero nadie puede ofrecer lo que no posee. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos momentos de debilidad, todos necesitamos la paciencia que muchas veces nos cuesta ofrecer a los demás. Por eso el perdón no es una opción reservada para unos pocos, es una necesidad para todos. Necesitamos noviazgos que aprendan a crecer en el respeto mutuo. Relaciones que no se fortalezcan a través de discusiones constantes, sino mediante el diálogo, la comprensión y el compromiso de construir algo sólido. Porque hay parejas que pasan más tiempo peleando que amándose, más tiempo señalando errores que valorando virtudes,
más tiempo defendiendo su orgullo que cuidando el amor que un día los unió. Y cuando eso sucede, el amor comienza a debilitarse. También necesitamos matrimonios que entiendan que fueron llamados a ayudarse mutuamente. Nadie se casa para hacer miserable a la otra persona. Nadie inicia una familia con el deseo de destruir la paz de quienes ama. El matrimonio fue pensado para sanar, para acompañar, para sostener y para crecer juntos en medio de las dificultades. De la misma manera, las familias necesitan aprender a cuidar los pequeños detalles, porque muchas veces no son los grandes problemas los que destruyen una relación, son las pequeñas heridas, repetidas una y otra vez. Son las palabras dichas sin pensar. Son los gestos de indiferencia. Son los silencios cargados de resentimiento. Cada hogar necesita convertirse en un lugar donde el amor sea más fuerte que el orgullo. Cada familia necesita convertirse en un espacio donde las personas se sientan valoradas y respetadas. Y lo mismo ocurre con las amistades. Los verdaderos amigos no buscan disminuir al otro para sentirse superiores. Los verdaderos amigos ayudan a crecer, corrigen con amor, acompañan en los momentos difíciles, celebran los éxitos ajenos sin envidia y permanecen presentes cuando llegan las pruebas. Porque la amistad auténtica siempre construye, nunca destruye. Quizás una de las reflexiones más profundas que podemos hacer es preguntarnos por qué Dios puso determinadas personas a nuestro lado. Y la respuesta es hermosa. Dios no te entregó esas personas para que les causaras más heridas, te las entregó para ayudarlas a sanar. Si Dios te regaló una madre, fue para que la amaras y ayudaras a sanar las heridas que la vida le dejó. Si te regaló un padre, fue para que aprendieras a valorarlo y acompañarlo. Si te regaló un esposo o una esposa, fue para que juntos caminaran hacia una vida mejor. Si te regaló hijos, fue para guiarlos, protegerlos y enseñarles el amor de Dios. Incluso aquellas personas difíciles que aparecen en tu camino pueden convertirse en oportunidades para practicar la paciencia, la compasión y el perdón. Por eso Jesús insiste tanto en la reconciliación, porque sabe que el tiempo es limitado, porque sabe que la vida pasa más rápido de lo que imaginamos, porque sabe que muchas veces dejamos para mañana conversaciones que necesitamos tener hoy. ¿Cuántas personas viven atrapadas en conflictos que podrían resolverse con una palabra sincera? ¿Cuántas familias permanecen divididas durante años por orgullos que nadie se atreve a abandonar? Y mientras esperamos el momento perfecto para reconciliarnos, la vida continúa avanzando. Por eso la invitación es clara. Reconcíliate mientras todavía tienes la oportunidad. Perdona mientras todavía puedes hacerlo. Abraza mientras todavía tienes a esa persona cerca. Ama mientras todavía queda tiempo. Porque llegará un día en que ya no podremos regresar atrás. Llegará un día en que las oportunidades terminarán. Y en ese momento comprenderemos que ninguna discusión valía más que una relación, que ningún orgullo valía más que una familia, que ningún resentimiento valía más que la paz del corazón. Tal vez hoy Dios te está llamando precisamente a eso, a revisar la manera en que tratas a quienes te rodean, a reconocer que puedes ser mejor de lo que has sido hasta ahora, a dejar atrás la versión de ti que lastima, hiere y destruye, y a convertirte en una persona que ama, que comprende, que perdona y que construye. Porque las personas que Dios puso en tu camino no fueron enviadas para que les hicieras daño.
fueron enviadas para que a través de ti pudieran experimentar un poco más del amor de Dios. Existe una realidad que muchas personas nunca llegan a comprender completamente. Las heridas que no sanan no desaparecen por sí solas. El tiempo puede enseñarnos a convivir con ellas, puede hacer que parezcan menos visibles, pero una herida ignorada sigue afectando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y cuando una persona vive durante años cargando dolores sin resolver, tarde o temprano ese sufrimiento comienza a reflejarse en sus relaciones. Por eso escuchamos tantas veces una verdad que puede parecer dura, pero que encierra una profunda sabiduría. Las personas heridas terminan hiriendo a otros, no porque necesariamente quieran hacerlo, no porque disfruten causar dolor. Lo hacen porque aquello que llevan dentro termina manifestándose en su manera de hablar, de reaccionar y de relacionarse con quienes los rodean. Observa con atención a alguien que vive constantemente dominado por el enojo. Muchas veces detrás de esa ira existe una tristeza profunda. Detrás de la agresividad suele esconderse una herida antigua. Detrás de las palabras duras puede existir una historia de rechazo, abandono, humillación o sufrimiento que nunca fue verdaderamente sanada. Por eso Dios no solo quiere corregir nuestros comportamientos, quiere sanar nuestro corazón. Porque modificar una conducta sin sanar la raíz del problema es como pintar una pared agrietada sin reparar primero los daños que la debilitan. Durante un tiempo puede parecer que todo está bien, pero tarde o temprano las grietas volverán a aparecer. Dios conoce esas grietas, conoce las heridas que nadie más ve. Conoce las lágrimas que derramaste cuando estabas solo. Conoce las decepciones que todavía duelen. Conoce las traiciones que marcaron tu vida. Conoce los momentos en los que sentiste que nadie te comprendía y precisamente por eso deseas sanar aquello que has estado cargando durante demasiado tiempo. Muchas personas buscan cambiar por fuera mientras continúan sufriendo por dentro. Intentan controlar sus emociones, mejorar sus relaciones y resolver sus problemas, pero nunca permiten que Dios toque las áreas más profundas de su corazón. Sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando dejamos de esconder nuestras heridas delante de Dios. Cuando dejamos de fingir que todo está bien, cuando reconocemos que necesitamos ayuda, cuando aceptamos que hay partes de nuestra vida que no podemos sanar por nuestras propias fuerzas, ese reconocimiento no es una señal de debilidad, es una señal de valentía, porque hace falta valor para admitir que estamos heridos. Hace falta humildad para reconocer que necesitamos sanar y hace falta fe para permitir que Dios entre en aquellos lugares donde durante años hemos levantado muros de protección. Quizás llevas mucho tiempo intentando ser fuerte. Quizás has aprendido a sonreír mientras sufres por dentro. Quizás te has acostumbrado a aparentar tranquilidad mientras cargas preocupaciones que nadie conoce. Pero Dios no quiere únicamente que sobrevivas. Quiere que vivas plenamente. Quiere devolverte la paz que has perdido. Quiere liberarte de cadenas emocionales que te han acompañado durante años. Quiere mostrarte que el pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Porque una de las mayores mentiras que podemos creer es que nunca cambiaremos. Hay personas que se convencen de que siempre serán iguales. Creen que su carácter es imposible de transformar. Creen que sus defectos forman parte permanente de su identidad. Creen que sus heridas los acompañarán para siempre. Pero Dios jamás ha dejado de transformar vidas. Lo hizo ayer,
lo sigue haciendo hoy y continuará haciéndolo mañana. La historia de la fe está llena de hombres y mujeres que parecían imposibles de cambiar, personas marcadas por errores, fracasos y debilidades que terminaron convirtiéndose en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. ¿Por qué habría de ser diferente contigo? ¿Por qué pensar que tu situación está fuera de su alcance? ¿Por qué creer que tus heridas son demasiado profundas para que Él pueda sanarlas? Nada es demasiado difícil para Dios. Ninguna herida es demasiado grande. Ninguna historia está tan rota que no pueda ser restaurada. Sin embargo, existe una condición importante. Debes permitirle entrar. Debes abrir la puerta. Debes dejar de esconder aquello que necesita ser sanado. Porque Dios nunca obliga, invita, llama, espera, respeta nuestra libertad. Y muchas veces permanece junto a nosotros, aguardando pacientemente el momento en que finalmente decidimos entregarle aquello que tanto nos cuesta soltar. Tal vez hoy sea ese momento. Tal vez hoy Dios te está diciendo que ya no necesitas seguir cargando solo con ese dolor. Tal vez hoy te está recordando que no tienes que seguir viviendo prisionero del resentimiento. Tal vez te está invitando a abandonar el peso de la culpa, del miedo o de la amargura. Porque mientras continúes aferrándote a esas cargas, seguirán ocupando el espacio que Dios quiere llenar con su paz. Y la paz de Dios no es simplemente la ausencia de problemas. Es algo mucho más profundo. Es la capacidad de permanecer firme incluso en medio de las tormentas. Es la certeza de que no estás solo. Es la confianza de saber que Dios sigue actuando aunque todavía no veas los resultados. Cuando esa paz comienza a habitar en el corazón, algo cambia. Las heridas empiezan a sanar. Los resentimientos pierden fuerza, la ira disminuye, la ansiedad se debilita, la esperanza vuelve a florecer. Y poco a poco descubrimos que Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere transformarnos a nosotros, quiere convertir nuestro dolor en crecimiento, quiere convertir nuestras cicatrices en testimonios. Quiere convertir nuestras luchas en oportunidades para acercarnos más a Él, porque al final el verdadero milagro no siempre consiste en que desaparezcan todos los problemas. Muchas veces el milagro consiste en que Dios transforme nuestro corazón mientras atravesamos esos problemas. Y cuando eso sucede, comenzamos a mirar la vida con otros ojos. Comenzamos a comprender que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en caminos hacia algo mejor. Comenzamos a descubrir que la sanación es posible, que la libertad es posible, que el perdón es posible y que una vida nueva siempre es posible para quien decide caminar de la mano de Dios. Porque donde Dios entra, la oscuridad pierde poder. Donde Dios sana, las heridas dejan de gobernar. Y donde Dios transforma un corazón, comienza una historia completamente nueva.